llama y me volvió loco ese llamado, poder jugar con él. Enseguida me convenció y por suerte pude cambiar el rumbo, ¿no? Porque terminé conociendo un club maravilloso, un club al que le tomé tanto cariño y que en definitiva terminé identificándome, así que fue la mejor decisión que me pudo haber pasado. Y bueno, ¿cómo son esos comienzos en Estudiantes de La Plata futbolísticamente? Porque Estudiantes, de la mano de Verón del 2006 para acá, se acostumbró a pelear mucho arriba, campeonato, terminan ganando cosas, pero también hay procesos donde obviamente plancha. Exigente, o sea, la exigencia de la historia del club, que yo no la conocía, la exigencia de tener un compañero como Verón dentro de la cancha, dentro del vestuario. No fueron fáciles los primeros meses, primer semestre creo yo también. Al principio había arrancado bien desde lo futbolístico, después entré en un bache y me costó entender mucho de la idiosincrasia del club. Yo venía de otra escuela, de otra forma de sentir el fútbol y bueno, me llevó un tiempito y por suerte después las cosas se fueron acomodando y terminó dando todo como a mí me sintiera cómodo. Bueno, vamos a meternos directamente en lo que es el primer logro tuyo fuerte y muy fuerte hasta el punto de la institución, que es la Copa Libertadores del año 2009. Esa copa donde Estudiantes ingresa por la ventana con aquel gol de Ramón Lentini, de cambio de técnico, se va Estrada, viene Alejandro, Sabela y se empieza a enmarcar la Copa Libertadores del año 2009. Contame vos un poco, obviamente, ese cambio de técnico, la llegada de Alejandro también. Sí, bueno, estábamos en un momento incómodo porque no estábamos bien futbolísticamente y no conseguíamos los resultados que necesitábamos. Bueno, apareció Alejandro para suplir a Leo, que con Leo Estrada habíamos hecho una parte de mi primer semestre muy buena, llegando a la final de la Sudamericana. Y bueno, después aparece Alejandro, que terminó de ser el punto de partida para ese gran equipo, ¿no? Pudo sacar lo mejor de cada uno, pudo desde su sabiduría, desde su conocimiento con la institución, supo involucrarnos a los chicos que no habíamos nacido en el club de una manera muy fuerte y nada, y de a poquito el equipo se fue soltando desde lo futbolístico también y nos terminamos haciendo muy fuertes en cada partido de Copa y yo creo que terminamos siendo justos campeones de un torneo muy difícil de ganar. ¿Cuándo se sintieron que estaban directamente siendo campeones? Ya nos metemos directamente en el partido final contra Cruzeiro, pero en la previa los partidos con Nacional habían sido complicados y sobre todo no teniendo a Sebastián. Me acuerdo que lo terminó jugando claro. Matías Sánchez allá en Nacional, que ese fue por ahí un poco el partido que nosotros nos terminamos de convencer de ganar la Copa Libertadores. Porque ese partido con Nacional era muy difícil de jugarlo. Todo lo que se significaba en la previa jugar sin Sebastián, las dudas que podía generar en el equipo no teniendo a nuestro líder. Y ese equipo hizo un partidazo con todo un público adverso, explotado, el centenario. Fue tremendo, la verdad que ahí fue cuando llegamos al vestuario después del partido y nos relajamos y dijimos, bueno muchachos, ya está, ahora estamos en la final, hay posibilidades de ganarla. Y bueno, ¿qué sentiste siendo campeón de América con Estudiantes en ese momento? En Brasil. Sí, bueno, viste, porque por ahí en el momento no tomás dimensión. Claro. A mí me había pasado que yo había llegado a semifinal con River y que no le había dado el valor que realmente se merecía jugar una semifinal de Copa Libertadores. Y bueno, cuando me tocó jugarla con Estudiantes
y ver lo que causaba en la gente y ver lo que significaba dentro del grupo y ver lo que era para la historia del club, terminé de caer. Dije, esto no me lo puedo perder. Esto no pasa todos los días. Y bueno, yo creo que ese equipo merecía también coronar ese título en un terreno hostil, en un terreno adverso, contra un equipo brasilero, porque eso termina demostrando aún más el que valor ese que equipo era grandioso, ¿no? Era grandioso. Invencible parecía ese equipo, que obviamente vos me vas a contar ahora tu gol. Porque obviamente vos tuviste el acompañamiento de Mauro Boselli en muchos partidos, aquel con Nacional también Mauro anotó en esa copa misma, pero digo, tu gol. Sí, bueno, mi gol es una pelota... Van a pasar 10 años casi ya, Gata. Sí, mucho tiempo, pasa muy rápido. Pasa todo rápido. Y en algún momento cuando había pasado, siempre dijimos, pensar que no se van a olvidar más de este equipo, de este momento, de esta copa. Y hoy, después de 10 años, termino sintiéndolo, ¿no? Pero bueno, mi gol es una jugada que Sebastián la abre para Cristian aparece allá solo y tira al centro, y esa etapa había que ocupar el área sea como sea, ¿viste? Ahora por ahí te frenás un poco, ves si ya está llegando algún otro compañero, claro, te frenás para buscar el rebote. En ese momento no, era ir a buscar el gol. Directo. Cayó la pelota justa, la pude empujar y bueno, nada, lo primero que se me vino a la cabeza, obviamente, mi viejo que en algún momento de su vida, yendo a ver a River en ese estadio, se había comido 5 goles. Y bueno, nada, me acordé de ese momento y en él pensar, por eso es algo, ¿viste? A veces los chicos me cargan y me dice, abriste los brazos, parecía que estaba yo, una cara de tristeza. No, y bueno, enseguida se me prendió la lamparita con él y es uno de, seguramente el gol que más valor tiene para mí por lo que significó esa copa. ¿Qué guardas de esa copa? ¿Guardas los botines? ¿Guardas el short, la camiseta? Sí, todo, hasta tengo también un botín de Sebastián que se lo saqué después del partido, firmado, botines. Sí, tengo todo. ¿Llevaste algo más de algún compañero o solo lo tuyo? No, solo lo mío. Tengo mis botines verdes, que jugar con botines verdes en Estudiantes era una cuestión media complicada, y terminé jugando con botines verdes y saliendo campeón de América, así que a partir de ahí siempre me gustó jugar con botines verdes. Bueno, y después todo el mundo dice, ¿y por qué no se quedó Gastón a jugar el final de clubes, la final de clubes, el Mundial? ¿Qué pasó ahí? A ver, no terminaba de depender 100% de mí, porque yo estaba a préstamo en Estudiantes y mi pase era de Tigres y tenía que volver después del préstamo. Y después cuando quisimos buscar la posibilidad de conseguir un préstamo para ir a jugar ese partido, no lo pudimos hacer por una cuestión de que Tigres no estaba convencido 100% tampoco de que yo me vaya a jugar el Mundial de Clubes y después retome. Así que... ¿Cómo la sentiste a la distancia? Porque no, al principio no me di cuenta que me estaba perdiendo un partido o un momento espectacular. Y después con el tiempo, sí, obviamente con el diario del lunes me arrepiento totalmente. Claro, porque la gente automáticamente dice, si teníamos a la Gata y si teníamos... Sí, igualmente yo tengo mis dudas ahí, ¿viste? Todos dicen si tú hubiese estado la Gata, si hubiese estado Mariano. Exacto. Yo con el 5-4-1 que jugó Alejandro difícilmente hubiese jugado. No, así que no hubiese jugado, hubiese ido al banco. Mira, hay a alguien que queremos mucho, Maxi Núñez, terminó entrando Maxi, ¿viste? Bueno. Sí. Qué sé yo. Por algo se dieron así las cosas. Igualmente ese equipo de la final contra Barcelona jugó un partidazo. Tremendo. Y no necesitó a nadie más que los que jugaron para
para quedar en un cuadrito marcado por lo que hicieron, ¿no? Claro, hace poco se cumplieron 50 años de la obtención de la máxima hazaña de Estudiantes, Sí. campeones del mundo, y lo hablaba un poco con Agustín Alaye también y el Chavo, digo, pensé que ustedes estuvieron a un minuto, ¿no? Sí, claro. No, fue increíble. Y esa jugada del último minuto del Chavo que cabecea. Sí. Yo estaba de pretemporada con Tigres, el micro se nos estaba yendo porque ya nos teníamos que ir del hotel. Aguanten, y me quedé hasta el último momento y no sé si no grité gol, mirá. No sé si no grité gol, pero bueno, fue a la distancia un sufrimiento. Bueno, pero después te da revancha y volvés a pelear ese torneo del 2010 donde terminan siendo campeones. Sí, bueno, después aparece de vuelta la posibilidad de volver. En la primera etapa no, porque la primera etapa el que vuelve creo que es José. Vuelve Sosa y juega el Chelo Carrusca. No, en la primera etapa vuelve el Chelo y después vuelve José y yo me sumo Claro. a mitad del A mitad semestre, a mitad del semestre. en febrero me sumo. Y bueno, ahí tuvimos un equipazo también, pero muchas veces los equipazos no tienen la suerte que tuvimos nosotros de conseguir los títulos. Y terminamos saliendo campeón en el 2010 después con un equipo muy bueno también, pero con menos calidad que el semestre anterior. Claro, vos sabés que charlando, digo, para mí el mejor equipo de los últimos 10 años que yo vi de Estudiantes fue ese que no salió campeón, que perdió a manos de Argentinos Juniors. Claro. El que mejor jugaba, lejos, Sí. digo, volaba, Sosa, Clemente Rodríguez. Digo, ese equipo es una pena que estuvo ahí de ser campeón. Me acuerdo de Beligoy en Cancha de Quilmes, Cancha de Quilmes, con la expulsando expulsión de a Sebastián. Digo. Pero bueno, revancha. El campeonato siguiente lo pelean palmo a palmo con Vélez hasta ese partido en Avellaneda, con ese gol primero del Tucu Pereira y después de quién. Después el cabezazo ese que no sé cómo, No sé cómo fue, ¿no? Bueno, yo creo que ese torneo del 2010, si no hubiésemos tenido a Vélez atrás nuestro, no sé si lo hubiésemos ganado. Por la presión de Por la presión, el hecho de sin duda, mantenerte sin constantemente duda. arriba. Nosotros estábamos todo el tiempo, lo veíamos a Vélez que no perdía. que no perdía y además que le sobraba juego, Claro, que le sobraban goles y nosotros 1-0, 1-0, 2-1, siempre ahí, con la mínima, por la mínima y controlando bien los partidos, pero nunca sobrándonos nada. Es más, se va a jugar el partido allá en Vélez. ¿Te acuerdas que se hablaba de una finalísima anticipada? Sí. Creo que faltaban 4 o 5 fechas, ¿no? Pero sí, se hablaba de una final anticipada. Pasa que nosotros en ese momento le llevábamos 5 puntos a Vélez. Si Vélez nos ganaba, se acercaba y empezaba a cambiar un poco. Después terminamos perdiendo con Tigre, creo. Y Vélez se nos empieza a acercar un poco. Exacto. Pero bueno, nada, ese equipo de Vélez fue también espectacular y a nosotros nos hizo bancar la parada hasta el final. Sacando el gol en el Mineirao, el mejor gol, o no mejor gol, pero digo por ahí el más gritado por la gente de Estudiantes tuyo, ¿ha sido ese? Sí, posiblemente. Ese gol fue muy agónico porque habíamos tenido un partido muy malo y no sé si Vélez ya había ganado. Sí, jugaba antes. Y nada, bueno, apareció justo el Rorro tirando un centro de allá, yo en el área, todo al revés de lo que podía llegar a darse y terminó entrando la pelota. Bueno, obtención del 2010, vos fijate que, como hablamos recién, van a pasar prácticamente 10 años de la obtención de la Copa Libertadores y ahora prácticamente 9 del último campeonato de Estudiantes. Por eso digo, cuanto más tiempo pasa y no se ganan cosas, que no es fácil, no es sencillo estar ahí arriba en la elite de Estudiantes, digo, no. Jugadores de tu talla. Es difícil porque el fútbol argentino es muy parejo y bueno, es cuestión de intentarlo. Yo siempre tengo el deseo antes de que me retire poder salir campeón de vuelta con Estudiantes. Ojalá se pueda dar porque es un momento que yo creo que lo podría disfrutar de otra manera también, ¿no? Te lo preguntaba recién fuera de aire, digo, ¿cuál es la deuda tuya con el fútbol? Y vos me decías esto de volver a salir campeón con Estudiantes. Sí, es algo que me genera mucha nostalgia y mucha alegría cada vez que me veo en una imagen,
cada vez que veo a esos equipos que me tocó integrar, y me acuerdo, y es algo que me encantaría volver a vivir. ¿Qué técnicos te han marcado mucho en este proceso último de estudiante? ¿O tú llegabas estudiante? Sí, bueno, sin duda que Alejandro es el principal, porque fue él quien me abrió la historia del club, que yo no la conocía. Fue él el que me comprometió con la historia del club. Él sin duda es el número uno. Y después, bueno, tuve técnicos como Gaby Milito, Nelson en estos últimos años que me dieron el valor agregado del cariño, de la persona, y para mí eso no tiene precio. Bueno, contame aquellos goles importantes y entre ellos goles en el Clásico. Sí. ¿Has tenido goles en Además, el Clásico? Bueno, también esos momentos, viste, en la historia. Digo, Clásico con Estudiantes Gimnasia. Sí, esos momentos de la historia mía con el club son muy fuertes, viste. Hacer un gol en un Clásico y ver al hincha festejarlo y disfrutarlo como lo festejó, son cosas que me quedan siempre en el corazón, y son goles que siempre voy a recordar. ¿Me hablas de aquel que se la pinchaste a Alberto Bolonia? ¿O aquel que hiciste en aquel 3-0 con todo el público de Gimnasia solamente? Sí, los dos. Porque ahí no estaba público de Estudiantes. Fueron sensaciones diferentes. Uno escuchando solamente a 18, 20 con los técnicos o ayudantes, 20 personas gritando un gol, y después a todo un estadio repleto de gente de Estudiantes. Bueno, tenés un paso también por Estados Unidos, Gata. Sí, maravilloso también. Un crecimiento cultural, un crecimiento familiar, un crecimiento futbolístico, porque yo venía de 6 meses sin jugar y no tenía parámetros de cómo me iba a recuperar de esos 6 meses sin jugar. Así que me encantó la experiencia, el país, la ciudad donde me tocó vivir, el club. Así que soy un jugador con mucha suerte en los lugares donde me ha tocado estar. ¿Y en Chile? Y Chile, bueno, por ahí me volví a reencontrar con la exigencia de un club popular. De un club que abarca todas las ciudades de Chile, donde tenés hinchas por todos lados, y me costó manejar un poco el manejo con la prensa. Yo estaba un poco desacostumbrado. Acá hay pocos medios que me maltratan, al contrario, son más los que me tratan bien que los que me tratan mal, y ese confort a veces, cuando el panorama es diferente y uno se desacostumbra, es difícil de manejar. Y bueno, fue difícil, sobre todo por eso, porque el club venía de campañas malas, y en algún momento la crítica era excedida para conmigo por ser extranjero, por ser un jugador de trayectoria. Pero así todo, jugué en un club maravilloso, y estadísticamente los números me dan mejor que a lo largo de toda mi carrera, porque terminé jugando 24 partidos, jugué desde el primer día hasta el final de mi estadía en el club, todos los partidos, y terminé haciendo 14 goles, que para mí había sido una marca muy importante. Hice goles en un Clásico contra Católica, en la final de la Supercopa. A veces no alcanza, ¿viste? ¿Y ahí? Y ahí es un entusiasmo con una posibilidad de gremio, de fútbol brasilero. Qué sé yo, a cualquier jugador le puede seducir en términos club grande futbolísticos, claro, una posibilidad como gremio. Y bueno, me arriesgué a una situación en la que el técnico no me había pedido, que era más una cuestión dirigencial. Y nada, no aguanté nada, tenía contrato por 3 años, y igualmente
un contrato largo, un buen contrato para estos momentos en los que hoy vivimos, pero siempre estuvo en la cabeza mía volver a Estudiantes, poder empezar de vuelta en Estudiantes a mostrarme bien. Y bueno, después de esa mala decisión de irme del auto se volvió cuesta arriba. Esperemos que se pueda acomodar el barco. Bueno, y el presente obviamente en Estudiantes te tiene obviamente como una de las figuras del pasado partido y demás, pero digo, hablándolo en términos generales, ¿te gustaría terminar tu carrera en Estudiantes, retirarte aquí, por más que sos un pibe medianamente joven, tenés 4 o 5 años más tranquilamente de carrera, si querés, porque el futbolista a veces dice, yo juego hasta los 35, me retiro y me dedico a hacer otra cosa? Sí, si por mí dependiera, ya lo dije, siempre lo transmito, que ojalá pueda terminar mi carrera acá en el club, que es el club que en definitiva más me dio, es el club donde me termino identificando y es el club donde puedo proyectar el día de mañana. Si quiero ir a la cancha con mi hijo a ver un partido, voy a ir a ver a Estudiantes, a otros no. Entonces, si por mí dependiera, sí, pero el fútbol a veces es presente, el fútbol es a veces de sentirse valorado, de que realmente quieran contar con uno y bueno, y esas cosas no dependen de mí, así que ojalá que se pueda cambiar todo. Gracias, Gastón, por haber pasado por el protagonista. Marco, un placer. Gracias,